Buenos días, dije. Buenos días, Brian. Yo te dije, ya creo que han cambiado los horarios. Ah, Es que como ok, esa vez yo, anterior semana creo que le vi ese horario que decía ética, pero después de 3 semanas, ya. no sé, y ya crees que han actualizado. Por eso ¿Qué pasaría? ni me fijé. Ch- Ya esperemos a los otros compañeros. ¿Quién nomás dije? Son los otros. A ver, ¿es usted, Junior, Edison? De ahí había otras dos personas. Déjenme ver quiénes nomás son. Yo pensé que el enlace estaba dañado. Yo decía, ¿qué será? ¿Estará dañado el enlace? Probé yo también desde mi teléfono, me conecté y dije, no, no es el enlace. Es que yo no vi el horario. No, lo han actualizado porque yo estaba con la mente ahí que era después de 3 semanas la clase. Ujú, qué Ni, raro. ni- que, sí. De ahí está alguien apellidado Coyabuazo. Ellos creo que son, ellos creo que trabajan. Entonces ellos no se han de conectar. Santillani, Alvarado. Ajá, sí, 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 ellos dos trabajan. Mm, Bueno, entonces ellos capaz por los videos se han de igualar, pero me falta Edison y me falta Jun. mm, y sí, igual, como recién nos escribió el Inge, ¿Ya? ya le hice también acuerdo a mi compañero y creo que recién está comprendiendo la compu. Ya, esperémosles entonces, hasta que se unan. Buenos días, profe. Buenos días, Edison, ¿cómo está? Disculpe que entre ahorita, lo que pasa es que no me fijé, yo pensé que era de noche la clase. Si ha habido confusiones de horario. Ujú. Digo, qué raro, no se unen, decía. Yo estoy equivocada de horario, revisé mis horarios. Pues dije, tal vez el enlace no se abre, revisé el enlace. Chuta, profe. Sí sabía, profe, no nos quiso avisar. Mentira, profe, si no sabía. Empecemos porque de lo que me dice el señor Maicincho, los demás estudiantes son que trabajan, me dice. Entonces, como trabajan, me imagino se igualan en los videos, incluido Junior. Sí funciona, sí funciona. Que no solo somos los tres, profe. Parece que solo somos ahorita los tres, pero de ahí están, ¿cómo eran los apellidos? Santillán, otra persona, no me acuerdo el apellido, pero que trabaja.
Y está Junior también, pero Junior también tengo Ah, entendido que trabaja, ¿no es cierto? sí, creo, profe. Y entonces vamos a estar los tres nomás. Como siempre. Sí, vamos viendo. Vamos a empezar viendo el PEA. Poco. Listo. Como saben nosotros este semestre, la cámara está- ¿no? Como saben, este semestre vamos a ver, este módulo sería no semestre. Este módulo vamos a ver la materia de ética y valores. Sí, entonces, un poco vamos a ver ahorita una pequeña intro sobre este tema, o sea, a ver el PEA. Sí, entonces, esta es una materia que lo que busca un poco en sí es que ustedes puedan conocer principios fundamentales en torno a la ética, a la moral, conocer también cuáles son los valores principales que podemos tener como seres humanos, y también todo esto ligado como al ámbito profesional, al ámbito puede ser empresarial, de trabajo, si tienen como sus emprendimientos, puede ser al tema de emprendimientos, pero lo que busca un poco es que ustedes puedan adquirir actitudes, no quiero calificar de correctas o incorrectas, ¿no? Pero sí que sean justas, sí justas con el ámbito en donde nos desenvolvemos, sea como trabajadores o sea como personas que están dando trabajo. Y cuando digo justas, quiere decir que podamos respetar tanto los tiempos de los otros como sus necesidades, como sus aspiraciones, respetar también si somos como trabajadores, respetar, ¿no? También el ámbito laboral, las reglas que a veces nos ponen y muchas de estas obviamente tienen un sentido dependiendo de la labor que se esté realizando, ¿no? No es que se ponen reglas por poner, hay muchas reglas que tienen su fin y su objetivo. Entonces, por eso es necesario, más allá de respetar por respetar u obedecer por obedecer, que sea de forma consciente, de que entendamos qué hacemos, en dónde estamos, que somos parte de una sociedad, de un colectivo, de un grupo, etcétera, y por ende debemos responder a las necesidades de este entorno. Eh, un poco esa es la idea de la materia y que esto también les pueda aportar a ustedes como futuros profesionales, como les dije, ya sea como trabajadores o como personas que tengan como trabajadores a su cargo. Y en este sentido mucho vamos a hablar de lo que es la ética, vamos a hablar bastante de lo que es la moral, de cuáles son los valores que existen digamos, dentro de la sociedad en la que vivimos. También se habla algo de, también se habla algo de, ¿cómo es? Valores, se me fue la otra palabra justo en el teléfono y me desconcentré. También se habla de derechos también hay, sí, derechos y obligaciones que vamos a analizar como brevemente en la asignatura. Claro, aquí está un poco las competencias que vamos a desarrollar. Por un lado está reconocer al ser humano como un ser formado en la sociedad y por ende partícipe en la misma. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que es importante lo que les decía hace un momento, ¿no? Que nos reconozcamos como parte de una sociedad, de un colectivo, de un entorno, en donde no somos entes pasivos o que están ahí quietos y no hacen nada, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Somos personas, somos entes sociales construidos dentro de esta sociedad y por lo tanto tenemos un papel dentro de la misma. Somos entes activos, ¿sí? Somos sujetos incluso de cambio, de transformación que podemos aportar de alguna manera y de forma consciente al entorno donde vivimos. También otra competencia que se busca desarrollar es orientar a los futuros profesionales en su construcción como partícipes de los procesos productivos de la sociedad bajo un sentido de ética y moral. Entonces aquí un poco ya está más enfocado al ámbito productivo, es decir, en dónde van a trabajar, dónde van a desarrollarse como profesionales. Sí, entonces un poco
orientar, ¿no es cierto?, en ese sentido a los futuros profesionales, tomando en cuenta, obviamente, la ética y la moral. Ahora, en esta cuestión de ética y moral, es importante ver qué tipo de sociedad es en la que vivimos, porque claro, esta ética y esta moral van a estar construidas bajo estos preceptos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una ética y una moral que tiene preceptos construidos dentro de la sociedad en la que nosotros nos desarrollamos, con sus formas de producción, con sus formas de distribución, con sus formas, no sé, de elaboración, de generar recursos, etc. Y para eso lo que vamos a conocer son como conceptos básicos de ética, de moral, de valores. Vamos a saber cuáles son los valores, qué importancia tienen. Vamos a ver igual qué es la vocación, ¿sí? Porque una cosa es a veces lo que las personas estudian y otra cosa es la vocación que tienen. Entonces sí es importante un poco de diferenciar, ¿no? Este aspecto. También vamos a hablar brevemente de la vida académica, de cómo es esta vida como estudiantes y cómo se desarrolla. Ahora ustedes ya están como cerca de acabar, ¿no es cierto?, la carrera. Sí, Eh, profe. hubiese tenido más sentido esto de la vida académica antes de que avancen tanto, al inicio. Pero bueno, vale ver. Y la idea es que podamos manejar todos estos conceptos de forma general, de forma adecuada, pertinente, que nos permitan solucionar problemas de índole económico, político, social, académico, etc. ¿Sí? Un poco una pequeña intro de lo que es la materia. Y bueno, aquí ya están como los, los, los temas que vamos a abordar. Entonces, por un lado, vamos a empezar viendo como primer bloque la introducción a la ética. Dentro de esto vamos a entender qué somos los seres humanos. Vamos a ver conceptos de ética, de moral, el objeto de estudio de la moral, los fundamentos de la ética, qué es un acto moral, ¿sí? Los valores éticos de la ética, cabe la redundancia, es decir, vamos a hablar de la justicia, la libertad, la verdad, la responsabilidad, la igualdad, que son preceptos que digamos que se han marcado dentro de esta sociedad capitalista. Sí, muchos de estos nacen con el capitalismo, porque claro, otros eran como los valores que tenían, digamos, en la sociedad feudal, por ejemplo. Entonces, es importante analizarlos desde el punto de vista del sistema en el que vivimos. E incluso muchos de estos eran como, por ejemplo, en la Revolución Francesa, fueron como, digamos, bandera de lucha, el tema de libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, dentro de estos, por eso se contempla, por ejemplo, la libertad, la igualdad, etcétera. Sí, y los llevamos hasta la actualidad. De ahí vamos a ver otro bloque que sería como métodos de abordaje, que es la exposición informativa, el sermón, la moralina. Eh, hay como dentro de esto métodos deseables y no deseables, ¿sí? Y dentro de los deseables, en cambio, ya están otros que son como el diálogo crítico, el seminario, el estudio de casos, el análisis de dilemas. Estos últimos que nombré más son como más académicos, ¿sí? Más basados, digamos, en un desarrollo de un método, ¿sí? De un método científico. En la unidad 3 vamos a ver la vocación, la vida académica y la ética profesional. Dentro de esto se va a abordar la ética académica, que es la vocación. Se va a hablar brevemente de las profesiones actuales. Esto lo vamos a relacionar un poco con las profesiones que se dan en el instituto, ¿sí? Se va a hablar también un poco del tema de deberes, que son los deberes. Como saben, si hay derechos, también hay obligaciones. Entonces, dentro de esto vamos a hablar de deberes consigo mismo, deberes con la profesión, con los colegas. En este caso sería con usuarios, porque ustedes no tienen pacientes, o con clientes, deberes con los proveedores, con la sociedad inmediata, que creo que es lo más importante, y deberes para el entorno y el mundo. Sí, esos son como los más importantes, creo.
Por otro lado, vamos a ver en la unidad 4 la ética de las instituciones y de las organizaciones. Entonces, vamos a hablar generalmente aquí de lo que es la ética en la sociedad actual, en la sociedad capitalista. Sí, vamos a hablar de la responsabilidad social de las instituciones y de las organizaciones, obviamente todas estas enmarcadas en el ámbito normativo, ¿no?, del país. Vamos a hablar de la ética en las familias, pero ahí vamos a hablar de lo que es la familia también, ¿no? La ética en las instituciones públicas, en las instituciones educativas, en las instituciones privadas. El tema de la ética en los partidos políticos, eso es muy cuestionable, vamos a hablar de eso. Creo que más en ese sentido vamos a hacer como análisis críticos, yo creo. La ética en las organizaciones no gubernamentales, es decir, las ONG. Sí, la ética en cualquier otro tipo de organizaciones, como pueden ser religiosas u organizaciones privadas, ética y mercado, la ética del mundo global, la ética y la equidad, y la ética y la cultura. Entonces, esos son un poco los temas. Ahora, como ustedes ven, es como más social la materia. Y en ese sentido, sí vamos a necesitar emplear otros métodos distintos a los que trabajamos usualmente, que es como dictar la clase, no sé, en matemáticas, que es lo que generalmente vemos, hacer ejercicios, practicar. Si en esta sí vamos a necesitar como leer, espero que les guste leer un poquito. Vamos a necesitar hacer análisis críticos, hacer ensayos, hacer resúmenes, vamos a utilizar mapas conceptuales, o sea, diferentes formas, porque como ven, es una cuestión más social y las ciencias sociales o lo social se trata de una forma distinta, por ejemplo, las ciencias exactas o las ciencias duras que las llaman, porque son otras cuestiones. Póngase, las ciencias exactas es un proceso que yo debo repetir, saber una serie de normas, de secuencias lógicas para resolver algo, ¿cierto? Y eso se aplica como inalterablemente, porque es así, por algo se dicen ciencias exactas. Pero en cambio en lo social sí es necesario discutir e incluso cuestionarse a veces la sociedad en la que vivimos, el entorno en el que nos desarrollamos. Y cuando hablamos de ética y moral, pucha, hay un montón de cuestionamientos porque, claro, se profesa una ética y una moral y en la práctica a veces son otras cuestiones. Entonces vamos a hacer como cosas así, conversatorios, cosas por el estilo que sean un poco distintas a lo que usualmente usamos en ciencias duras o ciencias exactas, por la misma forma que es la materia. Sí, entonces ahí vamos a tener talleres grupales, pruebas, investigaciones. Claro, como saben, vamos a tener examen. Vamos a tener, en este caso no se necesita como un proyecto integrador, sí, sino más bien un producto integrador, porque es una materia más de formación general, ¿no es cierto? Y en ese sentido vamos a ver si hacemos un escrito, sí, sería un escrito. Ahora tenemos que decidir qué tipo de escrito, si quieren hacer, no sé, un artículo, si quieren hacer un resumen, un ensayo, análisis crítico, ahí le vamos viendo. Algo iba a decir Edison. Ah, ya, profe. Digo. Es que, Pensé que iba a decir algo más, porque veía que podía apagar el micrófono. Ya, bueno, aquí igual están algunos textos. Los primeros textos pueden encontrar ustedes en la biblioteca del INTESUD. Entonces ahí igual les puse con el enlace para que no sea difícil encontrarlos. Sí, que pueden utilizar. Y de ahí está este otro cuadernillo de ejercicios, que es como una guía también para la materia. Y bueno, no puse lecturas adicionales acá, porque ya ven, vamos a tener que leer bastante ya en lo anterior, entonces, suficiente creo con eso. No sé si tengan alguna duda sobre este programa de estudios. no, Ahí. profe. Ya, dejar de compartir un momentico. Eh, tema de notas.
Ya sabemos cómo nos manejamos en notas, ¿no es cierto? Como este es un módulo de 3 semanas, ¿sí? Eh, Vamos a tener clases de lunes a viernes, de 8 a 10, durante 3 semanas. En ese transcurso tendremos que ir tomando evaluaciones, que como les dije, pueden ser ensayos, escritos, resúmenes, mapas, investigaciones, etcétera. Y estas entrarán en una, digamos, en una primera etapa, que son deberes y trabajos y talleres en grupo o individual, sí, que tendrán una valoración de 33.3% de la nota. También tendremos dentro de esto lo que son las pruebas sí, las pruebas o lecciones, sí, que estas tendrán también un valor del 33.3% y tendremos un examen final que tendrá un valor del 33.4%, no 34, 33.34%. Eso equivale como a una nota que se hace como una correlación con respecto al 60%. Me olvidaba. Y de ahí tenemos el otro 40%, que es el producto integrador, que como les decía, tenemos que decidir entre qué tipo de escrito quieren hacer. Ya eso ya lo decidirá cada uno y la idea es que hagamos una exposición también de ese escrito, sí, una presentación. Ahora, cuando digo decidirlo más adelante, pueden ustedes decidir qué tipo de escrito hacemos. Pues entre las propuestas sería hacer como un pequeño artículo o un ensayo también. ¿Qué otro escrito puede haber? Artículos o ensayos me parece como más adecuado para una evaluación. Dígame, Brian. Dije, solo los dos hacemos eso. No, de hecho, como hay más personas matriculadas en la materia, que por motivos de trabajo no pueden conectarse en nuestro horario, ellos también tendrán que hacer todos los trabajos que nosotros hagamos. Si digamos, hoy día hacemos un mapa conceptual, se me ocurre ya. Entonces ellos tendrán que presentar ese mapa conceptual, obviamente tendrán que enviar a plataforma. Si es que el examen final decimos va a ser un ensayo, ellos tendrán que entregar el ensayo. Si la prueba es un cuestionario, ellos tendrán que resolver el cuestionario. Si es que el producto integrador es un artículo, el artículo va a ser individual, no es colectivo. ¿Sí? O prefieren hacer entre los dos un artículo. O De los dos, profe. ya. Si es que es un artículo, lo hacemos los dos. Si es que es un ensayo, ahí sí lo hacemos individual. Entonces, Ya, profe. los compañeros Sí. que no se conectan, como no estarían en grupo, ellos sí tendrían que hacer individual lo demás. Pero creo que se refería es a las presentaciones que dijo ahorita de, o sea, tenemos que presentar así como tipo de exposición. ¿Cómo van a ser los de la noche? Voy a solicitar videos, claro, porque ellos se comunican por video, digamos. Entonces, ellos tendrán que dejar videos igual en la plataforma de su presentación, como una clase explicada o como una presentación explicada, pero que me dejen el video. Porque de ahí cambiar horario es medio difícil. Sí. Sí, profe. Eso. Entonces ellos tendrán que hacer video y ustedes harían la presentación así como ahorita en clase, para que sea como justo el asunto. Ya. Ya, profe. Ujú. ¿Qué más tendría? A ver, de las notas, como saben, se pasa con 7/10, es decir, con el 70% de la nota, que se suman todos estos otros que hablé previamente. Profe, y de lo que nosotros tenemos prácticas a las 9:15, porque nos dijo que el 20 recién terminábamos. Ah, todavía están en prácticas. Sí, nos dijo el 20 que ahí ya nos soltaba ese señor. No soltaba, dice. Sí, dijo. El 20 de septiembre todavía. Sí, es que Sí. cada rato, como le contaba, nos vive estafando una semana. Así mismo son las personas que emplean a las otras Y eso nos personas. iba a dar los 5 de octubre, creo que nos iba ahí.
Sí, en octubre, dijo. Y ya después se arrepintió ya. Por ejemplo, yo ahí creo que no recibieron clase de ética y moral. Estoy Sí. molestando. No, es que sí, por lo general vivimos en un país, bueno, en una sociedad, no es el país, en donde la clase que detenta, digamos, del poder o los dueños de los medios de producción o los dueños de pequeños negocios incluso se aprovechan, ¿no? de la clase trabajadora o de la gente que trabaja. Se vulneran un montón de derechos. eh, y claro, lo terrible es que el Estado lo permite por las leyes que tenemos. En realidad muchas veces los trabajadores tenemos las de perder y por eso es que mucha gente quizás no se organiza para cambiar esto. Y claro, el tema de las pasantías, yo sí creo que deberían ser todas las pasantías remuneradas porque bien o mal es un trabajo que se está realizando y lo que produce la riqueza en la sociedad en la que vivimos justamente es la fuerza de trabajo empleada en el proceso productivo, es decir, el trabajo que realiza el obrero o que realiza el trabajador o que realiza el pasante. Sí, entonces yo sí creo que deberían ser remuneradas. No digo que paguen lo mismo que a una persona que no sé, capaz ya tiene un montón de cosas o experiencia, pero sí debería ser reconocido, yo creo, este trabajo. No es suficiente con el papelito que les dan de las horas, creo yo. Bueno, esa es mi opinión muy personal. Sí, profe. Sí, porque igual yo cuando fui estudiante hice, a ver, hice pasantías, dos hice en Petroecuador. O sea, una hice en la refinería, otra hice en un laboratorio de control de calidad de productos limpios en Quito. En esas dos no me pagaron a mí tampoco, pero lo que nos daban, por ejemplo, en la de aquí en Quito, en la del laboratorio nos daban el almuerzo siempre y nos daban transporte. O sea, ese era nuestro pago. En Esmeraldas nunca nos dieron nada. eh, y de ahí hice unas en una empresa privada, en Chipec. Ahí sí me pagaron. O sea, ahí sí me pagaron. Claro que no me pagaron lo mismo que ganaba un ingeniero, que creo que ganaba como $2,000, pero me dieron algo, por lo menos algo representativo. Creo que me dieron como 450. Pero estuve en un mes metida como en un campamento, trabajaba 12 horas diarias. Entonces, claro, imagínense, no sé, es un poquito para lo que... Pero lo reconocían de alguna forma y también, además de eso, obviamente ahí en el campamento yo tenía todo, comida, y como ahí mismo dormíamos, entonces techo, digamos así. Eso sí, no creo que faltó y el tema del servicio que teníamos ahí de que nos tenían el cuarto limpio, la ropa limpia. Entonces eso también sí creo que implica costos también para la empresa, pero sí reconocían de alguna forma. Y creo que todo debería ser así, ¿no? No digo en medida de lo que gana como ya un profesional con mucha experiencia, pero sí por lo menos lo mínimo, creo yo. Sí, profe. Ujú. Porque es trabajo Nosotros, que se está haciendo. nosotros con aguas aromáticas. Y Y en la encima no casa, nos da las horas que tenemos. no, pues así. El tema de las horas debería ser justo. Es parte de la ética, ¿verdad? Y de la moral. Entonces, sobre todo de la ética, el tema del sentido de la justicia, yo creo que es bien importante, más que el tema de la igualdad. En eso ya veremos de hablar más adelante. Em, Ahora, ¿cómo hacemos con sus horarios? Estamos complicados. Ujú. O sea, tenemos que aprovechar al máximo la hora y 20. ¿A qué horas entran? 9:15, 9:20, saben entrar, ¿verdad? Sí, 9:15 sabemos, Sí, sabe escribir, profe. Ya. Entonces está de aprovechar al máximo la hora y cuarto que tenemos, ¿sí? Si es que tienen como alguna exposición, lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Si tenemos, digamos, una clase ahorita, vemos hasta la hora que tenemos y quedaría como tarea armar la exposición y al otro día iniciamos con la exposición de ustedes, por ejemplo. Y Ya, así profe. aprovechamos el tiempo. Entonces, de alguna forma recuperamos ese tiempo que no vamos a estar
Así como en la clase virtual lo recuperamos dejando como algunas tareitas para que ustedes puedan, no sé, exponer o para que puedan investigar, etc. Y de esa forma tratamos de equiparar o equiparamos, no vamos a tratar, lo vamos a hacer. Equiparamos, sí, las horas de clase que necesitamos para cubrir la materia. Eso hagamos. Ya, Ya. Listo, profe. Eso quedaríamos con las clases, ya vimos las notas, ya vimos el PEA. ¿Qué más es necesario? Horarios de 8 hasta la hora que les escriba la persona que ahorita están ustedes realizando las prácticas. Em, Se entregaría como trabajos, y todo lo que ya vimos. ¿Qué más faltaría ver de cuestiones generales? Un producto integrador, ya vamos viendo qué hacemos más adelante. Horarios, ¿qué más se ve de generalidades de las clases? Eso no, creo en general. Vamos a ver ahorita rapidito algo más. Una vez. En esto no nos demoramos. Ahora, como les digo, hubiese sido buenazo esto que vamos a ver ahorita. Hubiese sido bueno que ustedes puedan ver antes de avanzar. Sí, bueno, aquí les hice un pequeño mapa cortito eh, sobre algunas recomendaciones que hay como para los estudiantes. Ahora, porque creo que es importante ver ahorita, a pesar de que ya mismo acaban, porque muchas de estas o ustedes las pueden replicar cuando ya son trabajadores. Sí, bueno, esto de hablar del aula de clase y del modelo educativo es bien complejo, no voy a hablar de eso. Pero son algunas recomendaciones que podrían llevar de la vida estudiantil incluso a su vida ya cotidiana, que nos podrían servir. Entonces, algunas recomendaciones que tenemos nosotros es organizar y administrar el tiempo. Sí, cuando hablamos en el ámbito educativo, quiere decir que yo me organizo, sí, mis horarios, no sé, de clases, de hacer deberes. Obvio, tienen que tener ustedes su tiempo de ocio. Cuando hablo del tiempo de ocio, hablo del tiempo libre, del tiempo recreativo, del tiempo empleado para crecer como ser humano. Es una cosa distinta a crecer solo profesionalmente. Entonces se debe administrar ese tiempo, no sé, hacerse, no sé, itinerarios, horarios o tener una agenda donde apunten, ¿no es cierto? Entonces, tengo cita, entonces mi agenda ya me ayuda como a organizar. Les digo que eso es importante porque a veces nosotros somos muy desorganizados y cuando ya trabajamos, sobre todo de forma independiente, ¡puf! Si uno es desorganizado, la cuestión se le sale de las manos. Entonces siempre es necesario tener como eh, una agenda sobre todo, es muy útil. Y administrar el tiempo. Esto de administrar el tiempo es bien importante porque, bueno, como estudiantes, cuando hablamos de administrar el tiempo es, por ejemplo, priorizar incluso. Hay materias que nos cuestan más o que nos llevan más tiempo, entonces yo les dedico una cierta carga, ¿no es cierto?, de mi tiempo para poder concretar las tareas o poder llevar a cabo esta actividad. ¿Sí? Ahora cuando yo soy trabajador es lo mismo. Hay cosas que van a ser más complejas para nosotros que otras. O va a haber cosas que son más inmediatas que otras y es necesario, no sé, poner una lista de prioridades y ver qué hago primero. Sí, y organizar. Por otro lado, otra recomendación es que se encuentre un método de estudio que les funcione. No todas las personas aprendemos de la misma manera. Hay estudios que dicen que nosotros aprendemos de varias formas. Por un lado está, por ejemplo, hay personas que aprenden viendo, ¿ya? Entonces, solo viendo aprenden. Entonces, buenazo porque pueden leer o ver qué método emplean. Hay otras personas que aprenden oyendo, entonces esa es otra forma de aprender. Entonces, ¿qué buscaré? Audios para yo aprender, etcétera. Hay otros que aprenden viendo y escuchando, entonces tendré que buscar otro método en donde me permita ver y además escuchar. Y hay otra forma de aprendizaje que es el aprendizaje sinestésico. Este aprendizaje consiste en que yo aprendo haciendo o tocando. Entonces, por ejemplo, cuando yo aprendo haciendo,
tengo que ponerme a hacer, a realizar una actividad en concreto para yo poder entender e internalizar el conocimiento. Entonces es importante en este sentido saber de qué forma aprendo yo. Ahora, esto no solo les sirve, como dije ahorita, como estudiantes, sino en la vida futura. Digamos que ustedes deciden después, no sé, sacar la ingeniería. Obviamente van a necesitar saber qué forma de aprendizaje tengo para, en función de eso, yo ver mi método de estudio más adecuado. O digamos, van a estudiar, no sé, una maestría tecnológica también. O en el trabajo. Muchas veces es importante aquí entender que nada está quieto. Al menos en el tema de sistemas de automatización o de desarrollo de software, no es una cosa que ya es así y por siempre jamás se quedó así. No es un campo al menos que se está desarrollando constantemente. Ustedes han de ver cómo la tecnología cambia día con día, día con día. Entonces ustedes necesitan ser como en ese sentido personas que también, ¿no? Vayan creciendo como crece el desarrollo tecnológico, el desarrollo de la ciencia, ¿sí? E ir a la par. Entonces, para eso necesitan ustedes todo el tiempo aprender, ser personas que aprendan, y para eso tienen que buscar un método en el que ustedes aprenden. Otra cosa muy importante es cuidar la salud física y mental. Eso va ligado acá, a lo de acá que dice realizar actividades deportivas. Si están lejos, pero se ligan. ¿Por qué? Porque si nosotros, digamos, no gozamos de buena salud física, no vamos a poder trabajar de forma adecuada. Digamos, le dio alguna enfermedad, se me ocurre migraña, lo estoy inventando ahorita. Ya, si es que esta migraña a mí se avanza, digamos, en su forma, en su evolución, me va a afectar a mí a la final en mi trabajo, en mis estudios, en mi vida diaria, porque claro, ese dolor de cabeza interminable no me deja funcionar al 100%. Entonces es importante cuidar la salud física. En ese sentido pueden hacer actividades deportivas, actividades culturales, artísticas, si tienen como un hobby, no sé, más enfocado al artístico, háganlo porque eso ayuda un montón en el tema de salud física. Igual deporte no dejen de hacer porque, o sea, muchas veces muchas dolencias van ligadas también a nuestro estado físico y a nuestra vida sedentaria. Si nosotros no tenemos una vida como activa y somos muy sedentarios, puede venirnos un montón de cosas. Entonces es importante cuidar eso. Y el tema de la salud mental, a pesar de que vivimos en una sociedad donde la salud mental no es prioridad, lo digo porque la mayoría de personas no se preocupa de este ámbito, es de vital importancia trabajar ese asunto. Sí, porque muchas veces, digamos, no sé si han estado viendo al menos en esta pandemia han estado pasando cosas bastante fuertes. Recién ayer veía eh, una noticia de una chica que fue rescatada de suicidarse, de lanzarse del puente del río Chiche. Siempre se lanzan de ahí aquí en Quito. Entonces, es porque el tema de la salud mental puede estar descuidado. Ahora, claro que el tema de la salud mental no está desligado tampoco del entorno social. ¿Por qué lo digo? Porque ahorita en la pandemia al menos ha habido estos casos. Es porque primero hay una vulneración de derechos de los trabajadores brutal. Ha habido un montón de gente despedida sin reconocerle una indemnización digna. No sé si han escuchado el caso de Tony. Despidió un montón de trabajadores y hasta parecía burla lo que les daban, por ejemplo, de liquidación $5. Me parece una burla y un atropello de derechos brutal. El tema de los trabajadores del Hotel Marriott, de Juan el Juri, que fueron trabajadores del mismo grupo económico, que son ¿cómo es que se llama este grupo económico? El Juri mismo, ¿ya? Este grupo económico lo que hizo es despedirlos, no se les paga hasta ahora, por ejemplo, ya creo que van como un año luchando porque les paguen su liquidación, no les pagan la liquidación, por un lado, quieren hacer arreglos sumamente eh, injustos, ¿sí? Les ofrecen una miseria cuando el Hotel Marriott o esta comercializadora, el Juri, o los otros negocios que tiene este personaje, han tenido ganancias en la pandemia
increíbles. No es que la pandemia haya desafectado, sin embargo, se han tomado de esta ley humanitaria, de esta pandemia para vulnerar los derechos. Ha habido también a muchas personas que nos han bajado la carga laboral, me incluyo en eso. Nos quitaron horas de trabajo y eso precarizó nuestras vidas y eso hace que mucha gente entre en desesperación. Entonces, esto ha generado que muchas personas terminen como buscando como otras vías, un suicidio, que no creo es el camino, no lo es. Sin embargo, obviamente, si uno no goza de una buena salud mental, obviamente va a llegar un momento en donde se le nubla, digamos, la razón como tal, porque claro, el tema mental es bien complejo, es un montón de cosas y reacciones químicas incluso que pasan en la cabeza, en el cuerpo, ¿sí? Del ser humano y estas hacen que muchas personas terminen no mirando de forma clara y objetiva lo que está pasando y claro, la única salida es el suicidio. Muchas personas que han sido despedidas con hijos, estudiando, eh, con, no sé, con familiares enfermos por el mismo COVID. eh, entonces es como un montón de cosas que están ahí, ¿no es cierto? Interactuando y también dañan como, o contribuyen tal vez a un daño mental que hayan tenido ya algunas personas. Y lo digo porque el tema de la salud mental a veces no son cuestiones que nacen de un día para el otro. Hay muchas psicopatías, muchas cuestiones mentales que ya vienen, ¿no? Sin embargo, las condiciones materiales del entorno terminan afectando. Es por eso que ustedes, o una recomendación es que a futuro cuiden su salud mental para que puedan decidir de forma objetiva qué pueden hacer en torno a las cuestiones que puedan irse presentando. Ya les conté ahorita todo lo que ha pasado en la pandemia, es brutal, y la gente realmente está sobreviviendo, la clase trabajadora está bastante golpeada, y en ese sentido, obviamente, si no tienen como bien puesta la cuestión de la salud mental o tratarse este tema, van a terminar pasando cosas muy, muy duras, como lo que les acababa de contar. Mucha gente ha intentado quitarse la vida, etcétera. Y claro, este tema de la salud física y mental no solo le afecta a la persona como tal, sino también a su entorno, a su familia, a los más cercanos. En el trabajo obviamente va a generar un montón de problemas, porque imagínese a alguien que no tenga buena salud física y mental, quizás no pueda asistir, quizás asista, pero con unas actitudes o con unas dolencias que no le permitan hacer su trabajo a cabalidad. Pero como les dije, esto no va desligado tampoco del entorno social y de la sociedad en la que nos desarrollamos, porque, claro, todas las cosas que estén sucediendo en ese momento, cosas injustas, pueden también hacer que esto se acentúe, sea más fuerte y termine desencadenando otras situaciones. Ya, por otro lado, es importante también como recomendación trabajar y estudiar en equipo. Es importante tener como estas relaciones interpersonales en el trabajo o en el estudio para poder de alguna forma colaborar, ¿sí? De tal forma que puedan realizar las actividades, no sé, de manera más eficiente, de manera más adecuada, o si no tenemos un conocimiento y nos falta algo, alguien nos pueda colaborar con ese conocimiento, y si nosotros tenemos algo extra de conocimiento, poder también colaborarle al otro. Entonces, esta cuestión de equipo es bien importante porque ayuda a desarrollar una cuestión más profunda, creo yo, porque no todos tenemos la misma cantidad de conocimientos, pero justamente los diferentes conocimientos que tenemos pueden complementarse para llevar a cabalidad una tarea. También es importante esta otra cuestión, que si bien es necesario hacer equipos para estudiar, también es importante el aprendizaje independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos acostumbremos, no sé, a que alguien más nos vea haciendo lo que tenemos que hacer, sino nosotros de forma independiente, de forma autónoma, intercambiando, no sé, con el equipo podamos desarrollar nuestras tareas.
Bueno, aquí está otra que es evitar faltar a clases. Esta recomendación es como sobre todo para los estudiantes. ¿Por qué? Porque las clases obviamente tienen una carga de conocimiento, una carga de ideas, que si nosotros a veces no podemos estar en la clase, no podemos absorber. O también si tenemos alguna duda, como no pudimos estar en la clase, no la podemos solventar. Mientras que cuando estamos en la clase, si tienen dudas, preguntas, pueden de alguna forma despejarlas, ¿sí? Con la persona que es la guía, el docente, que es como la guía de la clase. Esta otra de acá es bien importante tomar apuntes y estos deben estar ordenados, porque como les dije, muchas veces somos bien desordenados. Y anotamos en una hoja, después en otra hoja, no sé, después en una carpeta, después en un cuaderno, no sé, en cualquier lugar. Y resulta que cuando ya quieren estudiar y revisar esos apuntes, no saben qué era qué, por dónde empieza, por dónde va, otros apuntes se perdieron. Les digo esto hasta por experiencia, porque yo un tiempo opté en la universidad por tener hojas en lugar de cuadernos. Y claro, hubo unos días, ni siquiera me desordené como todo el semestre. Una semana que yo me desordené y no ordené como solía tener, como súper sistematizado mis apuntes, no sabía qué pasó. Y me perdí el resto de la vida. Y tuve que volver a estudiar todo y volver a, no sé, a coger un libro y para ver qué orden tienen mis apuntes. Entonces, les cuento como experiencia personal, porque incluso esto se puede replicar a futuro, ¿no? Al menos si ustedes tienen un negocio, tiene que ser todo lo que ustedes hagan de forma muy ordenada. Si necesitan anotar algo, tiene que ser ordenado. Porque cuando ya necesitan, no sé, hacer algún trabajo, no sé, entregar algún producto, etcétera, si no está esto hecho de forma ordenada, ustedes no van a saber qué pasó. Entonces es necesario que tengamos apuntes ordenados eh, y apuntemos, porque la memoria es frágil. Eso decía un profesor del colegio, esto no me acuerdo. Nos decía, anoten porque la memoria es frágil. Y es verdad. Uno puede decir, ah, no, yo sí tengo buena memoria y me acuerdo de todo. Cuando uno tiene muchas cosas que hacer y muchas cosas en la cabeza, créame, se le escapa algo. Entonces siempre es importante apuntar y que todo esto sea de forma ordenada. El orden puede ser por prioridad de trabajo, puede ser por prioridad de materia, puede ser igual por secuencia lógica. Si primero va esto, obviamente voy a anotar eso y tener, ¿no? Si tengo un cuaderno ordenado, dividido, yo qué sé. Si es de 2 materias, dividido mitad, mitad. Si es que tengo carpetas, hojas, igual, divididas, señaladas y ordenadas para no perder. Otra recomendación es preparar con tiempo los exámenes, no estudiar a última hora. Justo recién estaba viendo, estoy ahorita viendo una serie documental, ¿sí? Sobre el cuerpo humano. Entonces, justo ahí explicaban cómo funciona nuestro cerebro, ¿ya? Y nuestro cerebro tiene 2 tipos de memoria, ¿sí? Esta memoria se han de ver hoy, que hasta como en lo cotidiano se maneja, ¿no? La memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Entonces, para poder nosotros entrenar nuestra memoria a largo plazo, debemos hacer las cosas con tiempo. Preparar con tiempo, en este caso, los exámenes, porque el centro de almacenamiento a largo plazo funciona de una forma muy distinta del de corto plazo. Claro, en el corto plazo yo puedo aprenderme hoy día de memoria, y me aprendo. Pero pasado mañana ya no sé qué pasó, ya no sé nada de lo que aprendí hoy. Sí, y es porque yo me preparé como con muy poco tiempo y solo para saber ese rato y no saber nunca más. Ahora la idea no es esa, la idea es que ustedes puedan generar un conocimiento que puedan almacenar porque en su vida profesional ustedes no saben qué va a ser necesario, ¿no es cierto? De todo lo que aprendieron, y es importante que eso esté internalizado. Ahora, para eso lo que hace el cerebro es generar una serie de estímulos, ¿sí? Ustedes saben, de conexiones neuronales que por medio de la sinapsis, que es como una especie de corriente que pasa de una neurona a otra, van generando como costumbre sobre algo. Y por eso es que usted aprende algo y al cerebro se le hace como una cuestión ya normal.
¿sí? Y por eso es importante este tema de largo plazo, de preparar con tiempo, de entender y de formar como un hábito. O sea, yo lo digo como hábito, no sé cómo explicarlo, este conocimiento, porque si no se le olvida. Por ejemplo, eso pasa cuando uno aprende a manejar bici. ¿No es cierto? Cuando uno aprende a manejar bicicleta, lo que hace el cerebro es que todas las veces que usted practica bicicleta, empieza, ¿no?, a almacenar esa información y se le convierte como un estímulo ya prácticamente automático, digámoslo así, que el cerebro se entrenó para saber eso. Y lo mismo pasa con el conocimiento. El cerebro debe entrenarse para guardar ese conocimiento por más tiempo y generar una memoria a largo plazo. Sí, que es lo contrario a lo que yo les decía, memorizo ahorita y después no sé qué era, ya no me acuerdo nada. Y eso les pasa a muchos estudiantes y es por la forma de estudiar que tenemos en la actualidad y los métodos incluso educativos, sí, que están más enfocados en la nota, en el que sepa, no sé, en el que saque una buena nota y no comprobar que en realidad el conocimiento está internalizado. Bueno, es una cosa bien compleja, pero de todas formas vale dejar asentado que deben como preparar con tiempo o entrenar a su cerebro para que algo que necesiten guardar en la memoria a largo plazo se quede ahí. Por otro lado está el tema de aprovechar el material de apoyo, ¿sí? Material de apoyo. Diapositivas, videos, libros, apuntes, material de apoyo. ¿Qué más puede ser? Mapas conceptuales, esta especie de mapa que yo tengo aquí, que es como un mapa mental, ¿sí? Aprovechar todos esos materiales de apoyo para yo solventar mi aprendizaje y por otro lado también aprovechar lo que son las tutorías y las asesorías. Sí, los profesores normalmente dentro de la carga horaria debería haber un espacio que se llama tutorías y asesorías, es decir, deberían darnos un tiempo para nosotros poder dar ese tiempo a los estudiantes para darles tutorías en caso de que tengan consultas. Y eso debe estar contemplado dentro del horario del docente. ¿Ya? Yo no doy horas de asesoría ni tutoría que me gustaría darlas, porque dentro de mi horario o de mi carga horaria, mis horas de trabajo están como copadas. O sea, si yo tengo, digamos, 4 horas de clases o 4 horas de mi carga laboral, las 4 horas me ponen clases, entonces no tengo, digamos, por ahí una horita libre para poderles dar tutorías que esté dentro de mi carga laboral. Sin embargo, a veces cuando me preguntan por el chat, sí respondo, ¿ya? Me demoro a veces en responder porque tengo a veces otras actividades de sobrevivencia por cómo está la situación del país, pero respondo. Entonces, si es que en su caso o hay materias que el profesor sí tiene chance de darles estas tutorías o tiene dentro de su carga horaria esto, aprovechen. Eso es bien importante porque a veces lo que pasa con ustedes es que en la clase les da miedo preguntar o les da vergüenza o son tímidos, ¿no es cierto? Y prefieren, no sé, preguntar de forma individual. Aprovechen si tienen esas horas y pregunten lo que más puedan. Porque a veces dicen, no, qué tonto por preguntar. No es así, yo no creo eso. Lo peor es quedarse con la duda porque eso le deja a usted un vacío que a veces se le queda para toda la vida, entonces pregunten. Aprovechen esas horas de tutorías, de asesoría, para que puedan aprender más y mejor, ¿sí? Igual, ahora esto ya no se da en el trabajo. O sea, uno en el trabajo no es que tiene horas de tutoría para consultarle al jefe o alguien que le asesore. No, en el trabajo ya es otra cosa. Usted en el trabajo ya debe saber y debe buscar solventar, ¿no es cierto? Si algo no sabe, tiene que aprender. Entonces, el momento que ustedes tienen como para sacarse todas las dudas es cuando son estudiantes. Así que nunca se queden con ninguna duda. Sea que puedan preguntar en la clase o sea que utilicen estas horas de asesoría y tutoría. El tema de las actividades deportivas ya lo vimos ligado a la salud física y mental, sumamente importante. Si no gozo de buena salud física y mental, obviamente no voy a poder estudiar, no voy a poder hacer un trabajo, no voy a poderme desarrollar a veces ni siquiera en la familia. Muchas personas terminan desquitando o desahogando como su frustración o sus dolores físicos en el ámbito familiar. Entonces,
Es importante cuidar estos dos aspectos hasta para que no nos afecten otros aspectos de nuestra vida. Otra cosa es desarrollar el sentido de pertenencia. Pertenencia es que pertenezco a, ¿no es cierto? De ahí viene pertenencia. Y en ese sentido es importante que ustedes entiendan que son parte, ¿no?, de una comunidad educativa, en este caso del Instituto Sudamericano, en donde pueden, no sé, apoyarse, en donde pueden encontrar incluso un espacio de apoyo, sea con docentes, sea con compañeros de semestres superiores, etcétera. Y esto les va a permitir, ¿no es cierto?, intercambiar conocimientos, sacar dudas. A veces no quieren sacar dudas con el profesor, eso pasa. Pero si ustedes, no sé, se desarrollan como ente parte de la carrera, en este caso el desarrollo de software, pueden consultar a los amigos que tienen que están ya, no sé, en semestres superiores para que les ayuden. Si a veces pasa que con el docente no quieren preguntar, les da vergüenza, les da miedo, les da timidez, lo que sea. Pueden ustedes preguntar a sus compañeros de semestres superiores que puedan solventar o algún compañero que ustedes vean que sabe un poquito más, tal vez tuvo otras experiencias en la vida que le permitieron adquirir un conocimiento que a veces a nosotros no, entonces se puede aprovechar en ese sentido, sabiendo que pertenecemos a un grupo, a un colectivo, a una comunidad. Ahora esta pertenencia no solo en el instituto, cuando somos personas trabajadoras, desarrollar este sentido de pertenencia a la empresa, a la organización, pero también entendiendo que tenemos más compañeros y cada uno con sus propias necesidades y muchos compañeros con conocimientos que nos pueden aportar para que nosotros no nos estanquemos en un trabajo. Si yo no sé cómo hacer algo y veo que tengo un compañero de trabajo que lo puede hacer, sí, preguntarle, ¿no es cierto? Ahora, lo que pasa mucho en los ámbitos de trabajo es que la gente es muy egoísta. Entonces, si ellos no me quieren ayudar, es obviamente porque hay una formación muy individual dentro del ámbito académico y debemos tratar de romper con eso. Es decir, si yo pertenezco a una organización, pertenezco a la clase trabajadora de esa organización, eso es bien importante reconocernos como trabajadores y como una clase que está buscando, ¿no?, lo mismo, ¿no es cierto?, salir adelante, cumplir con su trabajo, una clase trabajadora que está buscando también mejorar sus condiciones de vida. Entendiendo eso, nosotros podemos actuar de una forma distinta. Claro que en las organizaciones no se van a encontrar mucho eso. La mayoría está como muy individualizada y lo único que buscan es como que, bueno, yo veré cómo yo salgo, que así nos formaron, y los demás compañeros así les vulneren todos los derechos, les hagan lo que le hagan, a mí no me importa. Eso pasa mucho en el trabajo y es porque ahí no tenemos un sentido de pertenencia a la clase trabajadora. No nos reconocemos como trabajadores, compañeros de otros trabajadores que tienen nuestras mismas necesidades o quizás más. No nos reconocemos como parte de ese colectivo y eso hace que nos individualicemos e incluso pasen cosas como falta de solidaridad entre compañeros, que yo vea injusticias que le están pasando a otro compañero y no haga nada. Todo el tiempo está pasando eso en los trabajos. No les voy a dar como una idea de lo errónea de lo que es en el ámbito laboral, porque en el ámbito laboral prácticamente cada quien está defendiéndolo a sí mismo y no le importa el otro. Que yo creo que no voy a calificar de bueno o malo esto, pero eh, creo que eso genera mucha división y por eso es que muchas personas después terminan con un montón de otros problemas, tales que lo que hablábamos hace un rato, porque tampoco hay una solidaridad de clase, que es necesaria justamente para evitar estos atropellos contra todos, porque quizás, digamos, hay un grupo que como pueden ser los preferidos del jefe, que tienen como una posición, digamos, y no les vulneran ningún derecho. Y estas personas no se solidarizan con los otros justamente por defender su puesto, ¿sí? Y muchas veces también pasa porque muchos trabajadores, digamos, tienen muchas cuestiones económicas que solventar y por no perder su trabajo no dicen nada y dejan que pase lo que pase con el compañero.
pero en algún momento también le puede pasar a ese trabajador y solo ahí se da cuenta eh, de que en realidad los atropellos que le puedan pasar a uno pueden ser los que le lleguen a otro. Entonces, el sentido de pertenencia a mí me parece sumamente importante, no solo decir, bueno, soy parte de esta institución, sino también de reconocerme como trabajador y reconocerme como un trabajador que tiene más compañeros y todos tenemos necesidades, todos tenemos cuestiones distintas. Somos seres que están como obviamente trabajando porque necesitan solventar, ¿no? Por lo menos las cuestiones básicas. Entonces el sentido de pertenencia, más allá de yo creo, de la romantización que existe en el tema, sea institucional, o sea, en el tema de trabajo, va más allá de reconocerse como parte de una clase, de la clase trabajadora, de la clase que depende de su trabajo para sobrevivir, de la clase que genera la riqueza, porque la riqueza no viene del capital, el capital nada más transfiere su valor, digamos, a las cosas, pero quien en realidad está generando este plusvalor o esta riqueza es la fuerza empleada en el proceso productivo que la da justamente la persona o las personas que trabajan en su conjunto en ese proceso productivo. Bueno, un poco a veces me invalen estos temas. No sé si tengan alguna duda sobre esto, algún comentario, No, profe. alguna opinión sobre lo que acabo de hablar en general. ¿Les sirve, no les sirve? Claro, profe, sí, sí, es bueno saber eso que usted comenta. Eso, ¿cuál es? Todo. Eso No sé mismo. si Brian está hablando. Ay, por ahí dijo algo ahorita. Pues está durmiendo ese Brian, profe. Brian, no le alcancé a escuchar, solo oía como muy Eh, lejos su voz. no sé, Inge, creo que es que estoy con los datos, ¿no? Apagaron el internet, o sea, movieron el cable. Chus, tal vez No por sé eso si no me lo escucha. escucho. Ahorita ya le Ajá. escucho. Ahí. Mejor muteate, está sonando feo. Tiene ¿cómo es? Un ruidito así como cuando se va el canal. No sé cómo. Profe, el señor de las prácticas ya nos está Ya les escribiendo. escribió. Ujú. Ya, ya. Entonces por hoy nos vamos a quedar ahí, ¿sí? Y lo que vamos a hacer un poco para no estancarnos es de lo que acabé de hablar hoy. Traigan mañana o no sé, una opinión, un comentario, un poquito más largo de lo que me dijeron, como que sí, me parece bien. Ya, no, sino más argumentado en base a lo que vimos. Sí, algo más para antes de empezar la clase decimos el comentario y después vamos a pasar a ver el otro tema. ¿Les parece? Listo, profe. Ya, ese lo Ya, traemos así, no voy a poner como tarea en la plataforma aún, sino más bien como un comentario que vamos a ver en la clase. Ya, profe. Ya, ya. entonces, por hoy día nos quedamos ahí. Por favor, tratemos de estar puntual porque como tenemos menos tiempo y ven la materia es bastante compleja, necesitamos como abordar o abarcar una mayor cantidad de tiempo que podamos aprovechar. Eso. Entonces, sin más, chicos, buen día, buena tarde, que les vaya bien en prácticas Igualmente dije, y su día. Mente, profe. Hasta luego. "Pero, Hasta Inge, luego.